Bueno, primero, buenas tardes. Bueno, el Sanatorio Mayo, yo llego al Sanatorio Mayo a través de mi padre, que era cirujano del sanatorio desde fines de los 60 o principios de los 70. Cuando fui a estudiar medicina, después terminé la carrera y me quedé a hacer la especialidad de traumatología y ortopedia en Rosario. Al finalizar la especialidad, bueno, mi papá pidió autorización y bueno, en esa época éramos poquitos, estaba el doctor Vera Candiotti, el doctor Soli, el doctor David como traumatólogos, y bueno, me incorporaron al equipo siendo yo el más joven de todos. Y bueno, a partir de ahí, eso fue en el año 92 y desde entonces trabajo prácticamente en esta sola institución. Claro, era uno de los accionistas minoritarios. Él empezó a trabajar como médico de guardia en esa época, a fin de los 60 o principios de los 70, y a partir de ahí él en esa época no se hacían residencias, sino que se ponía al lado de un médico que fuera de alguna especialidad, en este caso cirugía, y terminó siendo ayudante del doctor Gañetén, que era uno de los dueños, y después se transformó en cirujano del sanatorio, junto con, en esa época, con el doctor Regazzoni, que eran, bueno, personas que ahora ya no están, y después, bueno, fueron apareciendo otros nuevos, como siempre en toda renovación de la institución. Bueno, mira, en lo que es mi especialidad estaba el doctor Rodríguez. El doctor Rodríguez era uno de los dueños del sanatorio. Cuando yo llegué, él ya se había retirado, pero vivía acá al lado, en el edificio bien pegado acá. Entonces él, como le gustaba mucho la traumatología, todos los días, cuando a la tardecita, él venía en una salita que teníamos para tomar café y me preguntaba qué casos nuevos había. Entonces yo le contaba de los casos más difíciles y al otro día aparecía con las revistitas del Journal of Bone en inglés y me decía, acá está lo que vos necesitás. Y después decía, bueno, doctor, gracias, leía la revista y me las fue dejando, que las tengo todavía de recuerdo. Es un sanatorio de larga data acá, ha cambiado mucho su plantel médico, su arquitectura, su perfil, y anécdota hay de todo, desde haber operado a los viejos colegas, amigos de mi papá, y verme al nenito que era operándolos a ellos, porque se ve el cambio de generación. Cambió mucho, es decir, en el inicio era como se hacían los sanatorios antes, es decir, se juntaba un grupo de médicos donde cada uno tenía una especialidad y bueno, se conseguían préstamos y esas cosas y pudieron armar el sanatorio mucho más chico que esto, ¿no es cierto? Hasta las que atendían eran las enfermeras de monjas al inicio. Eso yo no lo vi, por supuesto, pero me contaban los amigos de mi papá. Y después compraron esta casa donde estamos haciendo la nota, varios de los médicos del sanatorio, donde pusieron un consultorio, eran todos, estaba el doctor Montín, el doctor Iglesias, el doctor Soli, el doctor Torres, que eran todos médicos, bueno, de hace 20 años, que eran todos parte del sanatorio. La mayoría eran accionistas minoritarios. Y era una sensación de pertenencia muy grande en el sanatorio. O sea, trabajaban en el sanatorio y también trabajaban acá, en esta clínica que está pegada. Y después, bueno, del grupo de directores yo conocí a algunos de los más viejos, solamente a Gañetén y a Rodríguez. Y después, bueno, fueron cambiando según las situaciones. Después fue uno de los doctores Agudo. Posteriormente después, bueno, algunos médicos que íbamos eligiendo entre nosotros, pues es un sanatorio que todavía es un poco cooperativo. Fiestas las fiestas varían, depende del país. A veces son bárbaras y a veces son menos bárbaras. Sí, los directores fueron de los que más hicieron, sí. O sea, los fundadores, que fueron los que armaron el sanatorio, que fue armado con un bastante rigor científico en su momento, de esa época, de los años 50. Y después, bueno, fue director el doctor Medina durante un tiempo, después durante mucho tiempo el doctor Bogliotti, un anestesista, y ahora está el doctor Roldán, que es como es el director también del servicio de radiología y de imagen del sanatorio, que es de muy buen nivel. Y sí, yo he tenido relación cordial con todos, porque a todos los conozco desde chico, porque desde apenas llega, o sea, algunos ya me conocían de nene, de venir a ver los pacientes, como hago yo ahora con mi hija, que vengo a ver los pacientes los fines de semana y por ahí vengo con alguna de las nenas y la dejo esperando en el office de enfermería mientras yo me dedico a ver los pacientes.
Y ahí se van conociendo. Y aparte había las fiestas de antaño eran extraordinarias, pero era otro país también. Claro. Era otro país. Otra era la situación. Era otro país. Eran donde iban todos de traje, donde era una cosa muy formal y todo eso. Ahora son fiestas más tipo fiesta a la que estamos acostumbrados, donde vamos de remera y donde bailamos y todo. Era otra cosa. Sanatorio Mayo es una institución que ha tratado de mantenerse más o menos al ritmo de la evolución tecnológica, con la dificultad de que es de estar en un país del tercer mundo, ¿no es cierto? Pero el sanatorio en general maneja una gran cantidad de pacientes y muchos muy fidelizados, es decir, que son atendidos, han sido atendidos por mi padre, los atiendo yo, los atendía Regazzoni, los atiendo yo, los atendía a Gañetén y ahora los atiende Medina, que él... Confían en este sanatorio. Confían en el sanatorio. Confían en el sanatorio, en los médicos que conocen y que ven la cara conocida, porque frente a una situación de estrés como una enfermedad, no hay nada mejor que tener una cara conocida, donde uno sabe que lo van a atender bien, donde lo van a escuchar. Y el sanatorio, bueno, para los médicos, hay muchos que somos prácticamente, que trabajamos solamente en el Sanatorio Mayo. Y obviamente nuestra fuente de trabajo y donde ponemos nuestra confianza para poner nuestros pacientes. Mi familia, todas se atienden en el Sanatorio Mayo. Y de las cosas más difíciles que nos ha tocado pasar, nos ha ayudado el sanatorio. Y para los pacientes también. El hecho de ver una cara, cuando me ha tocado a mí ser paciente, el hecho de ver una cara conocida, a mí me tranquiliza.